Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes de Grupóloga, nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio. Como ya les hemos comentado, hemos iniciado el mes de octubre abordando los aprendizajes que fomenta, que impulsa el Plan 2022. La semana pasada tuvimos a la maestra Heréndira Piñón comentándonos un poco el modelo orientado hacia la escuela secundaria de la escuela mexicana, de esta nueva escuela mexicana y del Plan 2022. En esta ocasión me tocará compartir con ustedes algunos elementos de lo que para nosotros es importante poner atención. En este caso, los aprendizajes fundamentales. Quiero dar algunas ideas iniciales que comparto con ustedes para que observen, adviertan desde qué ángulo estamos advirtiendo la charla del día de hoy. Maestros y maestras, independientemente de los cambios de modelos, independientemente de las propuestas curriculares que se nos hagan llegar a las instituciones, independientemente de los planes y programas que se sugieran desde una óptica de las políticas educativas, nosotros estamos convencidos que los maestros lo que tenemos que hacer es advertir esos aprendizajes, esos contenidos, esas habilidades, esas capacidades que nuestros chicos y nuestras chicas tienen que desarrollar en un determinado grado escolar y que se van a sumar para el siguiente grado escolar o ciclo escolar con un enriquecimiento de información, de actitudes, de capacidades, y que van a ir haciendo que durante un nivel educativo o durante todo el trayecto que dure ese niño, esa niña, ese estudiante en el sistema educativo, que sume para que él tenga esas habilidades y esas capacidades que va a requerir a nivel transversal a lo largo de su vida. Por lo que los maestros debemos de poner especial atención en esos aprendizajes sustantivos, deseables, fundamentales, prioritarios que debemos desarrollar, porque si no los abordamos en ese grado, el niño puede ir generando una especie de huecos en su proceso de aprender, huecos en la construcción de sus marcos de referencia de información que hagan o que se genere reprobación o retraso o rezago, como hoy lo advertimos las maestras y los maestros en aprendizajes sustantivos como la fluidez lectora, como la comprensión lectora, como la localización de ideas principales en un texto, como algunas habilidades relacionadas con el razonamiento aritmético, como lo vemos en la resolución de problemas básicos aritméticos, como lo advertimos también en la identificación de algunos componentes de las fórmulas para hacer cálculos geométricos sencillos de perímetros o de áreas. Y así puedo continuar, maestros, con algunas de las cosas que ya las pruebas, que ya estos diagnósticos que ustedes han venido desarrollando y aplicando nos advierten. Esto se debe, sin lugar a dudas, a los efectos de la pandemia, a no haber contactado con muchos de nuestros estudiantes que no estuvieron conectados a través de los medios electrónicos, pero también, maestros y maestras, a un rezago que ya traíamos con años anteriores a que se presentara este fenómeno
de la pandemia. De tal forma, maestros, que estos contenidos, estos aprendizajes sustantivos esenciales, fundamentales, que yo he citado hace algunos momentos, no pudieron haberse generado de la noche a la mañana. Y sobre todo si mi alumno ahorita, en este momento, está cursando sexto grado de primaria o primero, segundo de secundaria. Si es así, esto quiere decir que el rezago, el retraso, ya lo traía de años anteriores, asunto que se pudo haber incrementado con la pandemia. Entonces, maestros, el día de hoy quiero comentar con ustedes cómo identificar, cómo localizar esos aprendizajes fundamentales y el ejercicio que hemos venido realizando especialmente en lenguajes, el campo formativo que hoy se denomina lenguajes, antes lengua materna o español, y algunos aprendizajes fundamentales de lo que hoy se llama saberes y pensamiento científico, antes matemáticas. Déjenme compartir con ustedes algunas láminas que me permitan ir clarificando estos elementos que hoy queremos compartir con ustedes. Si contextualizamos, maestras y maestros, los aprendizajes fundamentales, sustantivos, deseables, prioritarios, es importante decir que los contenidos que se plantean en un plan, en un programa de estudio, en un libro de texto, no son importantes en sí mismos, sino lo que estos ámbitos o estas capsulitas curriculares desarrollan en nuestros estudiantes. La presencia de un contenido curricular que va dosificándose a lo largo de un nivel educativo, que va profundizándose de acuerdo a la curiosidad de cada niño, de cada niña, lo que tiene que modificar, que esa es la atención que tenemos que poner nosotros los maestros, son aquellas habilidades que en preescolar a lo mejor empiezan incipientes, por ejemplo, en la formulación de preguntas. El niño pequeño pregunta de forma muy espontánea cosas, pero no sabe que está utilizando un signo de interrogación, no sabe elaborar a lo mejor toda una estructura que componga un enunciado que se denomine un enunciado interrogativo o exclamativo, o no sabe todavía qué es un verso o qué es una prosa, no sabe todavía los subgéneros literarios del cuento, de la fábula. Todavía el niño no tiene los nombres técnicos con los que él se va topando con la vida cotidiana. Él se toma su platito de sopa y no sabe si está ingiriendo una sopa elaborada a base de verduras, a una sopa elaborada a base de un carbohidrato como las pastas. Tampoco sabe cuánto valor nutrimental o nutricional le puede abonar esa sopa de verduras o esa sopa de pasta. Todavía no sabe la cantidad que le es adecuada para cada una de las edades. Esto, maestros, dicho muy rápido, la escuela es lo que tiene que implementar, que los niños traigan su realidad, sus experiencias y les pongan nombre científico, les llamen de una manera que elevemos la experiencia empírica a una experiencia mucho más científica, de tal manera que esta progresión, esta sustentabilidad en el aprendizaje vaya modificando habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, y como bien lo dice aquí la lámina, que son producto de su experiencia directa,
Maestros, ningún aprendizaje puede provenir o consolidarse si no se sustenta en una experiencia directa. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño, si no ha vivido lo que es a lo mejor el sabor dulce o la diferencia entre el sabor dulce o amargo, tenemos que propiciar como maestros esa experiencia para que de una o de otra forma el niño pueda, a partir de esa experiencia directa, empírica, básica, ir creciendo a ponerle nombre a los tipos de sabores, a su clasificación, a ver el plato de buen comer, entender que el plato puede irse ampliando de acuerdo a las verduras, las frutas, los carbohidratos, las proteínas que haya en la comunidad. También a partir del conteo, de la seriación, de la comparación entre cantidades, va a ir entrando en contacto con el sistema numérico, va a descubrir que nuestro sistema, el que usamos mayoritariamente en el mundo, es base 10, tiene que entender por qué se denomina que es base 10 y a partir de ahí, de manera dosificada, sostenida, progresiva, el niño va a ir modificando, enriqueciendo su habilidad de expresión, de lógica, de hipotetización, sus destrezas para resolver más rápidamente ciertos planteamientos. Su conocimiento va a ir creando marcos de referencia conceptual mucho más robustos cada vez y su conducta se va a ir enriqueciendo en función de el aprendizaje. Entonces, en este sentido, los maestros y las maestras tenemos que concebir el currículum, los ejercicios de los libros de texto, los proyectos que ahora se nos proponen, esos contenidos que hoy llamamos los procesos de desarrollo de aprendizaje, como una oportunidad de intervención para ir ayudando al niño a este crecimiento. Por lo que un aprendizaje esencial es aquel contenido que no podemos dejar de utilizar, que no podemos dejar de advertir o de ver, porque al final de ese grado escolar, de ese nivel educativo o de ese trayecto de formación de 15, 16, 18 años, al chico le van a permitir verdaderamente consolidar una lectura fluida, un análisis de información, una identificación de errores en la construcción oral, le van a permitir realizar narraciones o textos escritos que le permitan por lo menos construir una carta o una denuncia. Y esto, maestro, estos aprendizajes esenciales no son para la escolaridad. Esa es la parte que nos tenemos que quitar de nuestra mente. No estamos trabajando para que el niño adquiera estos procesos solo para la escolaridad, sino que se los lleve como herramientas para la vida. Por eso son aprendizajes esenciales. Son aprendizajes fundamentales precisamente por esta orientación que deben de tener a lo largo de toda la vida, que le permitan utilizarlo en situaciones transversales y cotidianas siempre, pero que además él pueda seguir enriqueciendo o ampliando de acuerdo al momento de su vida o que requiera. De tal forma que si yo tengo que ir al banco y tengo que elaborar un cheque, o si tengo que ir al registro civil a pedir una renovación o una actualización de mi acta de nacimiento, o si tengo que ir a solicitar trabajo, puede elaborar un currículum, puede elaborar o rellenar una solicitud. Entonces, para esas circunstancias
que en algún momento de mi vida se me van a presentar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Ir observando esos aprendizajes que están en cierto grado escolar y como maestro los aprovecho con base a la experiencia que tenga mi estudiante, como propicio otras experiencias para terminar de enriquecer las que ya tiene, pero si no las tiene, generarlas para que desde esa base yo pueda ir trabajando y en función de lo previo, de lo que yo genero, ahora sí ir generando esos conceptos o conocimiento, esas habilidades, empezar con ejercicios, actividades mínimas, pero irlas haciendo crecer y una actitud que de una u otra manera siempre se traduzcan en eso fundamental que es la capacidad de conocer, de hacer, de aprender a convivir, porque el aprendizaje se da en grupo, y aprender a reconocerme a mí como estudiante, mis dificultades, lo que yo hago. De tal manera que hablar de aprendizajes deseables, sustantivos, esenciales, fundamentales, les hemos llamado de diferente manera, provienen desde 1996, cuando la Comisión Internacional para la Educación para el siglo XXI, encabezado este informe por Jacques Delors, sí, lo que hizo fue verdaderamente incluir en un documento que se llamó La educación encierra un tesoro, que muchos maestros y maestras conocemos, y que nos propusieron que debíamos de advertir que los contenidos no son valiosos en sí mismos, sino si acompañan al chico a que aprenda a conocer, aprenda su propio proceso de aprendizaje, aprenda a hacer cosas con ese contenido, aprenda de los otros, por lo tanto aprenda a convivir y aprenda que es una persona que tiene capacidades, habilidades. De ahí provienen estos aprendizajes, maestros, y esta educación a lo largo de la vida. La escuela es una coadyuvante. La sociedad, cuando crea la escuela, se da cuenta que la formación dentro de casa o la formación artesanal en el trabajo y la complejización de la sociedad misma no alcanzaba para ir educando a todos y cada uno de los ciudadanos, por lo que la escuela se instala como un espacio privilegiadísimo para que en ella llegue la realidad, las experiencias que el niño vive, se le pongan nombre científico y el niño salga y se refiera a su plato de sopa, a su dolor de cabeza, a las verduras, a la locomoción, a la capacidad de dormir, por qué me duele la muela, a ese fenómeno de tirar basura, si el foco prende o no, a esas situaciones cotidianas les pueda llamar, se pueda referir a ellas, y si hay un problema en esa situación, lo pueda resolver desde la base científica que ya la escuela le ha dado. Por lo que en el salón de clase, cada uno de estos aprendizajes esenciales, deseables, fundamentales, lo que deben de hacer es aprendo a conocer, es decir, mantener al niño permanentemente motivado. Esa es la labor que deben de tener los contenidos, que generen una chispa de curiosidad, de alerta en el niño, que digan, yo ya conocí la etapa en la que inició el movimiento de independencia de México o el movimiento revolucionario en México o el movimiento de independencia francesa o la que ustedes quieran. Perfecto. Entonces, ¿qué generamos ahí? Curiosidad,
motivación. ¿Qué más deben de hacer los contenidos? Deben ayudarle al chico a aprender a hacer, es decir, que de problemas, de situaciones, como ahora lo tenemos en los proyectos, tanto de aula como escolares, como comunitarios, pensar formas de resolver. El conocimiento solo bancarizado, como se le ha llamado, o solo declarativo, o solo memorístico, maestros, no sirve de nada si el chico no lo puede aplicar en situaciones concretas, sencillas, acordes a su edad, para que observe que nada de lo que aprendemos en la escuela es vano, sino que se puede utilizar. Por lo que en secundaria y en media superior, los maestros tienen que hacer un esfuerzo, una búsqueda para ayudar al chico a reconocer situaciones donde se aplican aprendizajes complejos de matemáticas o de física o de química. No, yo siempre he puesto el ejemplo. Cuando ustedes sacan la información de un medicamento, trae información de todo tipo, pero en algún lugar de ese documento viene la fórmula química. Pues partamos de ahí, maestros, para aprender a hacer a partir de los diferentes contenidos. Pero, maestros, la escuela no puede desaprovechar esa capacidad enorme de tener a varios niños con diferentes capacidades, visiones, riquezas de experiencias, maneras de enfrentar situaciones de forma individual. Tenemos que aprovechar que la escuela es un espacio profundamente social, por lo que trabajar en equipo, aprender a escucharse, aprender a parafrasear lo que dijo mi otro compañero, aprender a sumar lo que ve el otro a mi propia mirada, es la gran propuesta de aprendizajes fundamentales para aprender a convivir y aprender a ser. Maestros, los otros, iguales como yo, mis compañeros de clase, los otros distintos a mí, mis maestros o los adultos que me rodean, son un espejo que me muestra mi propia imagen. Por lo que aprender a hacer es otro gran elemento de los aprendizajes esenciales, fundamentales, prioritarios, deseables, sustantivos. Pongámosle como queramos ponerle. Es importante que ese contenido no se pase de largo. Maestros, tenemos algunos contenidos de aprendizaje que hemos dejado fuera. La producción de textos. Los chiquillos no saben producir 2 o 3 párrafos con coherencia. No le damos tiempo en las aulas, por lo que cuando en la preparatoria, en la media superior o en mi vida tengo que redactar una denuncia, tengo que redactar una situación de hechos, ya la vida no me da, porque no desarrollé ese proceso desarrollado de aprendizaje, como ahora le llamamos a los contenidos en este plan 2022, estos famosos PDA. Por lo que sí tenemos que hacer un énfasis, maestro, en que no podemos perder de vista cuáles son esos aprendizajes fundamentales. Los fundamentales, los esenciales, consideran 4 grandes cosas: que se puedan centrar en el alumno, que el alumno los pueda desarrollar, si él puede ir abonando, realizando, conociendo, es fundamental ese contenido. Que además las políticas que están alrededor, los libros de texto, mi capacitación, la forma de evaluar, el último documento para analizar en el consejo técnico, me permita cumplir con mi trabajo. Si no me permite cumplir, si empobrece mi trabajo, mi intervención como docente en el aula,
quítalo de ahí, porque entonces no te permite a ti concentrarte en lo que realmente tienes que hacer para impulsar que los niños cambien esas habilidades, crezcan en el contenido, aprendan a trabajar juntos. Por lo que un aprendizaje fundamental, esencial, sustantivo, deseable, clave, ¿sí? Un proceso de desarrollo de aprendizaje en manos del maestro se debe priorizar, se debe dosificar, se debe seleccionar y se debe profundizar de acuerdo al avance de tus estudiantes. Ahí tienes la medida, no tienes por qué salirte de ahí. Y que si hay concursos y que si hay convocatorias y no puedes participar, pues no participemos, maestros. Si no es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. La escuela es un espacio donde tú tienes que acompañar a cada niño a que vaya descubriendo que es capaz de pensar, que es capaz de aprender, que es capaz de compartir con el otro, que es capaz de identificar lo que le gusta, que es capaz de ir creciendo y enriqueciéndose cada grado escolar con nuevos contenidos, capacidades, habilidades, actitudes. De tal manera que por ahí del 4º año de primaria ya tendríamos que tener a un chiquillo que pueda seleccionar perfectamente los contenidos, pueda investigar de forma rudimentaria, pueda leer fluidamente. Asunto, maestros, que no hemos logrado. Hemos dadole demasiado énfasis a los programas, a rellenar libros de texto, más que hacer que la escuela sea verdaderamente una experiencia de generar aprendizajes. Por lo que, maestro, una vez que priorices, notifiques, selecciones y en tu grupo se vayan profundizando aquellos procesos de desarrollo, debes de innovar, no puedes seguir, este proyecto no me sirve o me sirve solo esta partecita, pues hasta ahí quédate. Ya dijeron que tenemos autonomía profesional. Pues en función de eso hay que innovar, adaptar y adecuar las metodologías para que tú vayas teniendo una forma de intervención adecuada que priorice los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por lo que, maestros, hemos diseñado, es parte de lo que quiero mostrarles el día de hoy, unos manuales de apoyo que les van a permitir identificar de forma mucho más rápida lo que en el ámbito del lenguaje, si en el ámbito de pensamiento científico, interprétese en el ámbito del español y de las matemáticas, es fundamental, es esencial, es prioritario. ¿Y por qué hemos seleccionado esto? Maestros, porque a partir de que el niño trabaja contigo contenidos, procesos de desarrollo de español o de lenguaje, él tiene que al final de la primaria y la secundaria saber identificar de un hecho a una opinión. Eso es importantísimo. Un hecho es un planteamiento con base a evidencia de que eso existe y es así. Una opinión es alguna forma de pensamiento que alguien dice sobre algún tema, pero hay mucha diferencia. De hecho, en las pruebas que nos aplican, los últimos niveles de logro, de desempeño de un lenguaje, de la capacidad de hablar, de leer y de escribir, es la distinción entre un hecho y una opinión. Si nuestros chicos, el 1% de la población, lo puede lograr, imagínate la enorme debilidad cognitiva y metacognitiva que ese chico tiene para cuando tenga que tomar decisiones. A nosotros sí nos preocupa, por lo que el lenguaje debe verdaderamente ir acompañando esa capacidad
de razonamiento lingüístico que permita que los niños enriquezcan sus procesos de expresión escrita y oral, que crezcan en su capacidad de conocer, pensar, aprender, representar, comunicar e interpretar, de nombrar el mundo. Para eso existen lenguajes, para eso existe lengua materna, para eso existe el español. Si no estamos logrando eso, entonces o no identificamos los aprendizajes sustantivos o esenciales, o no le estamos dando el enfoque a algunos de los contenidos que estamos abordando dentro de la escuela. Mira, te vamos a dejar en los manuales la identificación grado por grado. Aquí he seleccionado el de tercer grado, donde te estamos dando por ámbito del lenguaje o del español. Acuérdate que los ámbitos son estudio, literatura y participación social. Te estamos dando en el plan de estudio el contenido que localizamos, que ese se repite en 2017 y se repite en 2022. ¿Qué quiere decir? Que te vamos a compartir un manual donde vas a identificar en ese ámbito todos los contenidos que propone el plan 2022, que también consideró con los aprendizajes clave 2017 y con aprendizajes esperados en el plan 2011. ¿Qué quiere decir eso? Que son aprendizajes fundamentales. Su forma de enunciarlos, claro que obedece a un enfoque que va a vincularse con una metodología. Eso ya lo sabemos los maestros. Pero en el fondo, digamos, la esencia del proceso de desarrollo de aprendizaje o el contenido es la misma. Entonces, maestros, lo que tenemos son manuales, te vamos a dar la liga, ahorita ya se está publicando, usen los maestros, difúndanlo entre sus compañeros, hagan los manuales de apoyo para otros campos formativos, otras secuencias de contenidos que para su escuela, para su institución, sean importantísimos. Tiene cada uno de los manuales la importancia de la asignatura para ese grado escolar, ¿sí? Donde te planteamos esas funciones que tiene la asignatura en tu grado escolar. Por ejemplo, aquí tú ves que en el caso de lenguajes o español, para tercer grado, los contenidos fundamentales deben de estar orientados a desarrollar habilidades lingüísticas y, por supuesto, en el manual se te explican generar una comunicación efectiva, comprensión lectora, y te decimos qué elementos debe de incluir esa comprensión lectora, capacidad de expresión, fomento a la creatividad, conexión cultural y social, también es muy importante, y preparación para el futuro. Cada manual, tanto en lenguajes como en pensamiento científico, lo trae. También te damos las estrategias didácticas más recurrentes sugeridas por los expertos, por los metodólogos, por los especialistas en didáctica para ese grado escolar, específicamente para ese campo concreto. Por lo que para tercer grado de primaria, en el campo del lenguaje, no podemos olvidar los juegos, las actividades lúdicas, los cuentos, las lecturas, las canciones, las ritmas, los proyectos creativos ya los tienen, ya los tienes plasmados en tus libros de texto. Expresión oral, dramatización, una evaluación más orientada a ese acompañamiento, seguimiento que hoy se llama evaluación integral, formativa, y por supuesto una relación entre lo oral y lo escrito. Tenemos que trabajar muchísimo este ámbito en tercero de primaria.
vas a encontrar en los manuales, maestros, varios cuadros. Este primer cuadro que tú te vas a encontrar en el manual te va a ayudar a identificar los contenidos esperados en el plan 2011 y los contenidos o aprendizajes clave del 2017. Hicimos primero una comparación entre ellos, identificando por color y por ámbito los contenidos, de tal manera que el contenido morado siempre va a ser morado, ¿sí? A lo largo de todo ese estudio. Y luego, esos mismos contenidos ya ubicados, los localizamos en el plan 2022. De tal manera que habrá contenidos que no vuelvan a aparecer ya en el 2022, no aparezca el color. Tú decidirás si habrá algún contenido que a ti, por la dinámica de tus estudiantes, te parezca necesario, sobre todo en el caso de primaria para los chicos de tercero, cuarto y quinto y sexto. ¿Por qué? Porque ellos vienen de otros planes de estudio. Y a lo mejor para poder abordar los proyectos que te sugieren los libros de texto, vas a requerir algún contenido puesto en 2011 o puesto en 2017 para poder continuar esos aprendizajes. Entonces, en un siguiente cuadro, te localizamos esos contenidos que sí fueron mencionados en 2011, 2017 y también están en 2022. Pero cada manual termina de la siguiente manera. Te damos el ámbito del lenguaje, te decimos el contenido, ¿sí? Todo este listado son tus contenidos prioritarios. Si tú te quedas solo con la lista de los contenidos de esta columna, ya sabes lo que en tercer grado de primaria, el lenguaje, el niño no puede irse sin haberlo trabajado, porque sostenida progresivamente el niño los va a ir necesitando. Y esto que te estamos proponiendo aquí, maestro, ya es un elemento importantísimo que hoy por hoy sí es un problema en las aulas, en los salones de clase. ¿Y a qué me estoy refiriendo, maestro? Tienes proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. Y los contenidos, los que estamos localizando aquí, que son prioritarios, esenciales, fundamentales, sustantivos, deseables, clave, no aparecen en un solo ejercicio 2 o 3 o en un solo proyecto, sino que aparecen tanto en tu libro de texto de los niños, del proyecto de aula, de los escolares, del comunitario y de nuestros saberes. Y te estamos dejando las páginas. De tal manera que cuando tú analices esas páginas, maestro, y veas ese contenido, por ejemplo, este que aparece en verde, que se llama Narración de sucesos del pasado y del presente, tú digas, ah, yo tengo todas estas páginas, y a lo mejor puedas ir tocando transversalmente las páginas, lo que te va a permitir, de acuerdo a los proyectos que se están proponiendo, pues identificar diferentes situaciones, provocar a los niños, ver cuáles chiquillos se provocan con algunas situaciones vistas desde lo que sucede en el aula o sucede en la escuela o sucede en la comunidad. De la misma manera, profesor, estamos proponiéndote en saberes y pensamiento científico, específicamente la parte de matemáticas, no de ciencia, sino de matemáticas, donde en los manuales, los 6 manuales que desarrollamos para primaria, van a ayudarte a ti a ubicar
que esta asignatura, que este espacio curricular, lo que pretende es hacer pensar al niño, expresarse al niño de forma matemática, hacer representaciones de la realidad en forma matemática, ¿sí? Si hay una habilidad, maestros, que distingue a los pensamientos que son ordenados, es que pueden representar la realidad de forma matemática. Por lo que hacemos exactamente lo mismo. Aquí te presento los contenidos de sexto grado de primaria de pensamiento científico, lo que corresponde a matemáticas. Estamos trabajándote en los 3 ámbitos: número, álgebra y variación, que antes se llamaba aritmética; forma, espacio y medida, que antes se llamaba geometría. Incluso, sí, estos ámbitos ya se manejaban en el plan de estudios 2017, y lo que se denominaba esta probabilidad y estadística, que hoy se llama análisis de datos. Entonces, localizamos qué era lo que quiere el plan 2022, y nos fuimos hacia atrás. ¿Qué venía en el 2017? ¿Qué venía en el 2011? Ubicamos los contenidos, y esos son los aprendizajes fundamentales, por lo que cada manual de pensamiento científico o matemáticas, hay 6, los 6 de la escuela primaria, van a tener la importancia que tiene esta asignatura en tu grado escolar. Aquí tienes enlistados los que son prioritarios, esas funciones, ese impacto para los niños de sexto año, como que puedan pensar de forma lógica y analítica, ¿sí? Que puedan tener habilidades que les permita observar de forma ordenada su vida cotidiana, ir preparando, ¿no?, un proyecto de futuro académico, que puedan razonar de forma abstracta, que puedan mejorar su habilidad de comunicación matemática. Por supuesto que en este grado ya los niños se consolidarán esa confianza para el abordaje de situaciones matemáticas, y por supuesto que también este espacio tiene una implementación en la creatividad. También te vas a encontrar en cada manual y desarrollado. Aquí solamente te planteo el listado, y ya por ahí, si tú lo ves en tu chat, les están publicando la liga en donde pueden encontrar todos estos manuales. Úsenlos, por favor. Si les sirve de apoyo, no sustituyen los libros de texto. Sí, por ahí hemos tenido algunas críticas en algunos medios de comunicación, en algunos analistas. No, nosotros no diseñamos libros de texto. Nosotros lo que hicimos fue identificar los aprendizajes fundamentales de estas 2 grandes áreas curriculares, que en lo personal a mí me parece que son habilidades transversales y para toda la vida. Y aquí, en el caso de matemáticas, te planteamos esas estrategias didácticas que no puedes olvidar. Y si tú analizas los libros de texto de este planteamiento 2022, vas a ver que hay situaciones basadas en problemas para que los niños empiecen a pensar soluciones, manipulan y trabajan materiales concretos. Juegos y actividades lúdicas van a ser importantes a lo largo de todo el preescolar y la primaria. Aprendizaje colaborativo para que socialicen sus soluciones, conexiones con la vida cotidiana. Inmediatamente después del desarrollo de aprendizaje específico o de un contenido, inmediatamente buscar situaciones cotidianas donde puedan aplicar esa habilidad. Comprensión más que memorización,
te sugerimos algunas herramientas tecnológicas que te pueden ayudar para avanzar en estos contenidos. Por supuesto, evaluación formativa, diagnóstica integral, historias y problemas contextualizados. Muchos ejemplos vienen en los libros de texto, y reforzar la resolución de problemas en la vida real, cotidiana, no inventadas. Y no hay ranchos para calcular los litros de leche que producen las vacas porque ni existe en tu comunidad, pues selecciona otra experiencia de ese contexto donde tú te encuentras para hacer cálculos en un sistema de medida, como por ejemplo la relacionada con longitud o tiempo o el sistema de medida que tú estés viendo. Lo mismo, lo que cada manual trae, además de estas dos partes, luego advierte o te presenta los aprendizajes esperados 2011, los clave 2017, se colorearon para fácil localización. Luego, con esos mismos colores, tú ya los vas a ubicar en el plan 2022. ¿Son fundamentales? Son fundamentales. Aparecieron en 2022 y van a aparecer si viene un plan 2030. O sea, nos parece que ahí es donde los maestros tenemos que concentrarnos. Te vuelvo a proponer el mismo ejercicio. Selecciona esta segunda columna, toda hacia abajo, son varias páginas. Aquí nada más estoy planteando en la parte inicial del cuadro, pero son varias hojas donde vienen todos estos procesos de desarrollo de aprendizaje, que si quieres ver el color morado o el color azul o el color rojo, anaranjado, amarillo, vas hacia atrás a tus cuadros del plan 2011 y 2017 y ahí vas a recordar cómo tenía una nomenclatura ligeramente diferente, pero ahí está. Estamos poniéndote para digerir más rápido los conceptos tanto de geometría aritmética y estadística y probabilidad que hemos utilizado los maestros de una forma mucho más rápida, sobre todo para el ámbito de matemáticas y sus equivalencias en los planes anteriores. Y luego, lo que es este planteamiento es, te damos las páginas, tanto en el libro de proyectos de aula, en los escolares, los comunitarios y nuestros saberes, donde esos contenidos tú los puedes localizar. Sí nos sorprendió, y debo de decirlo, que se confirma un poco que el énfasis en pensamiento científico, matemáticas, se empobrece en algunos grados escolares. Se empobrece quiere decir que bajan la intensidad de los contenidos, y hay algunos donde en algunos libros no vienen. Pues apóyate en las páginas de los libros donde bajo un proyecto concreto que tú puedes adecuar vienen establecidos. Por ejemplo, tú ves aquí un contenido, lectura y escritura de números naturales de más de 9 cifras. Solo tenemos 4 páginas del libro de proyectos comunitarios y 3 páginas en el libro de nuestros saberes, que viene planteado o un concepto o un ejercicio o una actividad o una provocación o una pregunta o un cuadro o un concepto relacionado con ese contenido fundamental, sustantivo, clave que se está proponiendo, ¿sí? Maestros, yo solo quiero comentarles que, y lo voy a decir fuerte, quedito, ahorita, mañana, no es en ningún plan ni programa de estudio ni libro de texto donde tenemos la gran transformación de nuestras escuelas, de nuestras aulas y de generar aprendizajes para nuestros niños y para nuestras niñas, sino en la metodología,
en la forma de trabajo del maestro, en la relación verdaderamente cercana que un profesor, que cada uno de ustedes pueda ir estableciendo para ir cuidando de forma muy cercana cómo cada niño va avanzando, va progresando, va generando verdaderamente un trabajo para ir sorprendiéndose, para ir aprendiendo, para aprender que aprende, para sorprenderse que cada vez que aprendemos, nuestro cerebro, nuestra posibilidad crítica, nuestra capacidad de tomar decisiones, nadie nos la puede secuestrar. Esa es la gran labor, maestros y maestras, de ustedes. Y hoy el Plan 2022, la nueva escuela mexicana, nos lo dice puntualmente. Ya se hablaba del desarrollo del pensamiento crítico. Pues hoy ya se establece normativamente. No dejemos, maestros y maestras, de advertir cómo un niño piensa, pregunta, analiza, no se conforma con lo que ve solo en la escuela. Trae más información, pregunta más, profundiza más, que es verdaderamente lo que las maestras, los maestros tenemos que hacer, tenemos que lograr. No se olviden de seguir revisando las estrategias dialógicas, las estrategias de investigación y las estrategias de criticidad que los libros traen. Analicen, hagan una revisión en sus consejos técnicos de forma horizontal en primaria, en secundaria, que ahorita ya traemos los libros, ojalá que ya no tarden mucho los de preescolar, aunque las educadoras tienen una manera de trabajo que de forma natural lo implementan. Y yo quisiera cerrar esta sesión, maestros, diciendo que solo trabajamos español y matemáticas, solo hemos trabajado primaria, no nos hemos metido ahorita con el nivel educativo de secundaria. Sin embargo, si ustedes consultan alguno de los manuales de primaria que tenemos hechos, pues ojalá los maestros de secundaria aquí presentes se animen a realizar un ejercicio si es que les es de utilidad. Y hay un manual extra que se van a encontrar ahí que tiene que ver con la alfabetización inicial. Luego se nos anunció y tienen en los materiales que llegaron o que están llegando a las escuelas el libro de trazos para primer año. Nosotros hicimos un manual con una dosificación por niveles de conciencia lingüística para los niños. Maestros, maestras, no junten letras. Enséñenle al niño que lo que se habla se puede escribir. Lo que se puede escribir se puede leer. Cuando el niño completa este círculo, lee fluidamente, comprende lo que lee y nunca se va a cansar de leer. Esperemos que este martes con Grupo Loga haya puesto suficientemente el acento en lo que son los aprendizajes fundamentales, aquellos sustantivos que no podemos dejar de trabajar porque se van a la vida, no se quedan solo en la escuela, no se evalúan solo para la escuela, sino quedan puestos en la vida de cada niño, de cada niña, verdaderamente como una habilidad que le va a permitir aprender a lo largo de toda la vida. Maestros y maestras, muchísimas gracias por acompañarnos. Le pido, por favor, a Carla que nos diga qué estados nos acompañaron y yo me despido. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches, maestros. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en este martes con Grupo Loga. Comento rápidamente los estados que nos los estados de las personas que nos comentaron desde dónde nos están viendo. Tenemos docentes de Hidalgo, de Sinaloa, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
Muchísimas gracias, aunque ya nos acaban de comentar que acá de Morelos, Michoacán. Muchísimas gracias, docentes. Los invitamos a los siguientes martes con Grupo Loga y respondiendo rápidamente, los manuales pueden ser descargados directamente de la página que se les compartió. Da la opción de descargarlos completos o de ir descargando uno por uno. Como lo comentó la doctora Gania, por el momento todavía no se cuenta con manuales para preescolar y para secundaria, pero esperamos que prontamente se pueda ir realizando este ejercicio. Pues esto es todo por esta noche, maestros. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.